práctica número 12 del Manual del Laboratorio Física General 1 de la UAS, con el tema de determinación de la aceleración gravitacional. Los objetivos de este experimento son determinar la aceleración gravitacional usando un péndulo simple y mediante caída libre. Para ambos métodos vamos a utilizar una simulación virtual correspondiente. En el caso del péndulo simple, vamos a hacer mediciones del periodo del péndulo y de la longitud para calcular esta aceleración gravitacional. Y mediante caída libre vamos a analizar y hacer mediciones tanto del desplazamiento como del tiempo en el que cae el objeto en este movimiento para la determinación de la aceleración gravitacional. Para iniciar, cada estudiante debe tener a mano su manual de este laboratorio abierto en el experimento número 12, donde se encuentran las tablas de este procedimiento. Vamos a utilizar una de las simulaciones de la página de PEC de simulaciones interactivas, llamada Laboratorio de Péndulo. Le damos clic y una vez que se cargue vamos a seleccionar el recuadro que dice Introducción. Acá esto está simulando un péndulo simple, ¿verdad? Acá un objeto de una masa puntual y constante está unida a una cuerda inextensible de masa despreciable. Acá se nos indica, por ejemplo, que la masa de este objeto es de 1 kilogramo y, por ejemplo, que la longitud del péndulo simple es de 0.7 metros. Lo podríamos confirmar con esta regla. Recordar que la longitud del péndulo se toma en cuenta desde donde está colgando acá el hilo hasta la mitad del objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que desde donde está suspendido hasta el centro, acá donde es nuestro objeto colocado, hay una distancia de 70 centímetros que corresponde a 0.7 metros. Entonces, ya podemos anotar en la tabla 1 la longitud de nuestro péndulo simple, que es de 0.7 metros. Bien, acá hay que tomar en cuenta que como es una simulación, va a estar siempre colgado, ¿verdad? Y con esa longitud, por lo que vamos a escribir en las 5 casillas, esta longitud de 0.70 metros. Acá hay que hacer la corrección. Vamos a utilizar el sistema internacional, en donde la longitud, ¿verdad?, se mide en metros. Entonces, en la tabla, en lugar de centímetros, van a escribir acá la unidad de metros, ¿sí? Acá estos valores están en metros. Como aquí es una simulación, pues en verdad se va a mantener esa misma longitud, por lo que ponemos en toda la fila esta longitud de 0.7 metros. Entonces, ahora vamos a poner a oscilar el péndulo para tomar el tiempo en el que registra 20 oscilaciones. Sin embargo, antes de ponerlo a oscilar, debemos tomar en cuenta que para que no haya una disipación de energía sustancial, el ángulo formado desde el eje vertical con acá la cuerda de nuestro péndulo debe ser menor a 15 grados. Vamos a tomar como referencia lo que nos indica el manual, que sea un ángulo de 10 grados. ¿Verdad? Como vemos acá, ya lo hemos colocado en un ángulo de 10 grados. Entonces, vamos a seleccionar acá el cronómetro para que nos registre el tiempo en realizar esas 20 oscilaciones. Una oscilación, ¿verdad? Recordemos, en un péndulo simple es un viaje, ¿verdad?, de ida y vuelta. Es decir, si lo soltamos de este punto, pues cuando el péndulo vaya, en este caso hacia la izquierda, y regrese a este mismo punto, pues va a completar una oscilación. Te vamos a contar las veces que va y regresa a este punto. O sea, en total vamos a contar 20 oscilaciones y ver acá el cronómetro qué valor nos indica. Entonces vamos a darle aquí para que el cronómetro comience a contar con las oscilaciones. Entonces vamos a contar 20 a partir de ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, entonces nuestro cronómetro nos dio un valor de 33.81 segundos. Entonces vamos a anotarlo en la tabla 1. Vamos a reiniciar el sistema para hacerlo 4 veces más. Entonces vamos a poner nuestro ángulo de 10 grados
reiniciamos el cronómetro. Entonces vamos a contar nuevamente 20 oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 19, 20. Entonces, nuestro cronómetro nos dio ahora este valor. Vamos a colocarlo en la segunda casilla de la fila de tiempo de la tabla 1. Entonces, nos faltan 3 veces más. Vamos a reiniciar nuestro cronómetro. Vamos a confirmar que esté en un ángulo de 10. Entonces, vamos a nuevamente contar el tiempo en 20 oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20. Bien, entonces tenemos acá el tiempo, lo anotamos en la siguiente casilla. Entonces reiniciamos, colocamos, ¿verdad? Confirmamos acá de nuevo en 10 grados. Vamos a reiniciar nuestro cronómetro y contar de nuevo 20 oscilaciones. 1, 2, 10, 16, 18, 19 y 20. Bien, entonces anotamos acá el valor que nos dio el cronómetro. Entonces reiniciamos. Vamos de nuevo a confirmar acá el ángulo que sea de 10 grados. Entonces ponemos acá el cronómetro para que inicie junto con nosotros en las oscilaciones y contamos nuevamente 20 oscilaciones. 1, 2, 3, 10, 15, 17, 18, 19, 20. Entonces observamos acá cuál fue el valor que nos dio el tiempo en la siguiente casilla. Bien, entonces acá tenemos los 5 tiempos totales que nos dio para que los estudiantes procedan a confirmar esos valores y completen esta fila de la tabla 1. Bien, entonces ahora vamos a proceder a determinar el periodo de nuestro péndulo. En este caso, el periodo se refiere al tiempo en el que el péndulo realiza una sola oscilación, pero ahí las incertidumbres y los errores fuesen mayores si tomamos solamente el tiempo en realizar una sola. Por eso lo más conveniente es medir el tiempo total en el que hace varias oscilaciones y en este caso el periodo pues será dividir ese tiempo total entre el número de oscilaciones. Entonces vamos a dividir cada tiempo entre las oscilaciones que fueron 20 para obtener el periodo de nuestro péndulo. Y así completar la última fila de la tabla 1.
Recordar también que en este caso los tiempos, este simulador nos lo dio con 4 cifras significativas, por lo que también el periodo vamos a expresarlo con 4 cifras significativas. Entonces vamos a confirmarle los valores que nos dio el periodo. Como dijimos, todo acá representado con 4 cifras significativas y 3 decimales. Entonces observamos que el periodo, es decir, el tiempo en el que el péndulo realiza una oscilación, vemos que nos dio valores bastante cercanos, por lo que decimos que sí, que verdad se trata de un mismo valor, es decir, un mismo tiempo en el que el péndulo realiza cada oscilación. Pero vamos a tomar como real el promedio de estos 5 valores. Entonces vamos a buscar el promedio de esos periodos. Bien, entonces confirmamos acá el periodo de nuestro péndulo nos da 1.691 segundos. Entonces, seguimos completando las tablas inferiores a este procedimiento. En este caso, el promedio de las longitudes va a ser el mismo valor, ya que registramos en los 5 casos una longitud de 0.70 metros. También, debido a esto, vamos a utilizar el error absoluto que corresponde a el error probabilístico de esta sola medición, que corresponde a la incertidumbre del instrumento del simulador, que es de 0.01 metros. Sin embargo, para el error absoluto del periodo, tomar en cuenta que fueron 5 medidas directas, entonces, ¿verdad?, hacer el procedimiento correcto para buscar este error. Recordar que, ¿verdad?, cada medida debemos restarle el promedio y luego buscar el promedio de esos 5 valores, pero positivos. Entonces, vamos a dar un tiempo para que los estudiantes busquen ese error absoluto del periodo. Entonces confirmamos el valor del error absoluto, 0.003, al expresarlo con 3 decimales, igual que las medidas y el promedio. Entonces, ahora vamos a pasar a buscar los errores relativos porcentuales. En este caso, la tabla nos pide directamente ese error relativo porcentual, pero recordemos que antes debemos buscar el error relativo, que corresponde al cociente del error absoluto entre el promedio de esa medida. Entonces, vamos a obtener primero el error relativo y luego multiplicado por 100 nos dará el error relativo porcentual. Entonces pausamos un momento para que los estudiantes procedan a realizar los cálculos de los errores relativos porcentuales y luego socialicemos el resultado. Bien, entonces confirmamos acá los errores relativos porcentuales correspondiente a la longitud de 1% y de el periodo igual a 0.2%. Entonces, tomar en cuenta acá que la medida que menor cifras significativas tenía en ambos casos era 1, por lo que también acá el resultado de ambos se ha expresado con una sola cifra significativa. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el cálculo para la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, en el péndulo simple, si ya hemos visto que el periodo se mantiene constante en realizar cada oscilación, pues este es igual a 2pi por la raíz de la longitud del péndulo entre la aceleración de la gravedad. Entonces, para que no se altere la ecuación, si de ambos lados elevamos al cuadrado, pues vamos a tener periodo al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es 4, pi al cuadrado, por el cuadrado de la raíz que se cancela y nos queda longitud sobre la gravedad. Entonces, despejando, ya tenemos que la gravedad va a ser igual a 4 pi al cuadrado por la longitud del péndulo entre el promedio del periodo al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar la longitud y el periodo promedio para ver cuánto nos da esa aceleración. Pausamos el video para que los estudiantes procedan a realizarlo. Entonces vamos a confirmarles el valor. En este caso vamos a expresarlo con las
cantidades o cifras significativas correctas, como en este caso las medidas son longitud y periodo. Tenemos acá que como estamos dividiendo, tomamos en cuenta el que menor cifras significativas tenga, que en este caso es la longitud que tiene dos cifras significativas, por lo que el resultado también lo vamos a expresar con dos cifras significativas, redondeando de 9.66 a 9.7 metros segundo al cuadrado. Entonces, ahora vamos a proceder a buscar los errores de esta medida calculada. Como acá aplicamos una fórmula, es decir, se trata de una medida indirecta, recordemos que los errores van a corresponder a su acumulación de cada una de las medidas directas. Entonces, en este caso, como estamos dividiendo o si estuviésemos sumando, nos conviene buscar primero el error relativo porcentual. Entonces, recordemos que en este caso estamos tomando el 4 y pi como constante, por lo que no se toman en cuenta la expresión del error. Y tomamos en cuenta que aquí la longitud está dividiéndose con el periodo que está al cuadrado. Entonces, como es una división, corresponde a la sumatoria de sus errores. En este caso, la sumatoria del error relativo porcentual de la longitud más el del periodo al cuadrado. Pero como es una potencia, acá tomar en cuenta que vamos a sumar el exponente 2 por el error relativo porcentual del periodo, quedándonos que el error relativo porcentual de la gravedad va a ser el error relativo porcentual de la longitud más 2 veces el error relativo porcentual del periodo. Entonces vamos a ver cuánto nos da el error relativo porcentual de nuestra gravedad. Bien, entonces vamos a obtener un valor de 1.4%. Ahora vamos a pasar a calcular el error absoluto de la gravedad mediante esta expresión. Pero primero vamos a explicar por qué vamos a utilizar directamente esta expresión para calcular el error absoluto. Primero recordemos que el error relativo es el error absoluto entre el promedio de la medida, en este caso el promedio de la gravedad, y el error relativo porcentual es igual al error relativo por 100. Entonces, de la primera relación tenemos que el error absoluto entonces va a ser igual al error relativo por el promedio de la gravedad, mientras que de la segunda relación tenemos que el error relativo va a ser entonces igual al error relativo porcentual entre 100. Entonces, podemos decir que el error absoluto, que entonces vemos que es igual al error relativo por la gravedad, entonces va a ser igual a esta gravedad por el error relativo, que vemos que en esta expresión resultó ser el error relativo porcentual entre este valor de 100. Entonces, por eso estamos utilizando directamente la relación para el error absoluto de la gravedad como el producto de la gravedad por el error relativo porcentual de la gravedad entre 100. Entonces vamos a proceder a sustituir en la ecuación para determinar este error absoluto de la gravedad. Pausamos el video para que procedan a realizarlo. Bien, entonces vamos a confirmar el valor nos dio igual a 0.1. Recordar que estamos utilizando el sistema internacional, por eso vemos acá que donde en las tablas tenía centímetro, le he puesto acá en rojo para que tomen esa aclaración, que estamos utilizando la unidad de metro. Por lo tanto, también la aceleración de la gravedad nos da en unidad de metro sobre segundo al cuadrado, al igual que el error absoluto. Entonces ya hemos tenido los errores de este cálculo, por lo que podemos proceder a expresar el margen de seguridad de nuestra gravedad, que es igual al promedio de la gravedad, dicho así porque utilizamos tanto el promedio del periodo como el de la longitud, más o menos el error absoluto de la gravedad, que fue 0.1. Y también podemos buscar o expresar la gravedad con su tolerancia, que es igual a la medida 9.7 más o menos el error relativo porcentual de la gravedad, que fue 1.4. Analizando estos valores, comparándolo, por ejemplo, con la aceleración de la gravedad que conocemos a nivel del mar, de 9.8 aproximadamente, podemos ver que nuestra medida sí está dentro del rango, puesto que si expresamos este margen de seguridad, por ejemplo, 9.7 menos 0.1 es 9.6 y 9.7 más 0.1 es 9.8. Entonces, de acuerdo a la incertidumbre de nuestra medida oscila desde 9.6 hasta 9.8, incluyendo el valor que conocemos como real de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, sí hemos visto que mediante el movimiento de un péndulo simple se puede determinar la aceleración de la gravedad. Pero ahora vamos a pasar a determinar esta aceleración de la gravedad, pero ahora a partir de un movimiento de caída libre.
En este caso vamos a usar esta simulación de proyectiles. Sin embargo, como nos interesa describir un movimiento de caída libre, vamos a colocar el cañón con un ángulo de 90 grados. De esa manera, cuando lancemos el objeto, pues va a moverse en una sola dimensión en el aire, como corresponde a la caída libre, un movimiento en el eje vertical. Sin embargo, para que sea caída libre, tenemos que quitarle acá el cotejo de resistencia del aire, porque si el aire ofrece resistencia al objeto, pues puede que en verdad no se mueva ya exactamente en una sola dimensión como caída libre. Entonces, quitando el cotejo de resistencia del aire, colocando el cañón en un ángulo de 90 grados, ahora sí vamos a lanzar el objeto para que describa este movimiento. Vamos a ponerle una rapidez inicial, por ejemplo, de 15 metros por segundo. Te lanzamos el cañón y en este caso el movimiento, ¿verdad? Acá va a corresponder a un movimiento de caída libre, ya que se lleva a cabo en una dimensión en el eje vertical, en el aire, en donde la aceleración del objeto va a corresponder a la aceleración de la gravedad, que es lo que queremos determinar. Para esto vamos a hacer medidas de la altura, que es la magnitud del desplazamiento del objeto, ¿verdad? Tanto de subida o de bajada. Como es la misma distancia al subir como al bajar, podemos registrar en todo caso la distancia desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Además, también, ¿verdad? Al momento de subir como al bajar va a tardar el mismo tiempo, por lo que vamos a también registrar el tiempo de subida, ¿sí? Que corresponde al mismo de bajada. O sea, en ambos casos corresponde al movimiento de caída libre, porque tanto al subir como al bajar se está desplazando en el eje vertical en el aire, donde la aceleración de la gravedad corresponde, donde la aceleración, perdón, corresponde a la de la gravedad. Entonces, vamos a medir el tiempo con este acá medidor del simulador, mientras que la altura vamos a registrarla con esta cinta métrica para obtener por lo menos 5 medidas distintas. Entonces vamos a iniciar el lanzamiento. Tenemos nuestro primer lanzamiento, el objeto sube y baja en caída libre. Entonces vamos a medir primero el tiempo. Nos dice acá un valor de 1.53 segundos. Entonces anotamos 1.53 segundos, nuestro primer tiempo. Vamos ahora a medir nuestra altura, ¿verdad? Dijimos que la vamos a saber con la cinta métrica para obtener por lo menos un valor un poquito más cerca a lo experimental. Entonces, primero voy a confirmar acá que esta parte, esta línea horizontal de la cinta métrica está alineada con esta línea horizontal que tenemos acá. Entonces, vamos a ponerlo un poquito más derecho. Ok, entonces vamos a ver hasta este punto. Bien, entonces tengo acá que me dio una altura de 11.45 metros. Entonces en la tabla 2 vamos a colocar nuestra primera altura de 11.45 metros. Vamos a hacer el segundo lanzamiento. Para iniciamos, lanzamos nuestra pelotita que se comporta en caída libre. Entonces, como estamos utilizando este simulador para medir el tiempo, nos va a dar el mismo tiempo de 1.53 segundos. Lo anotamos como tiempo 2. Entonces, vamos ahora a medir la altura. La colocamos nuestra cinta métrica acá. Entonces, vamos a tratar, ¿verdad?, de que quede bien alineada con respecto a la línea horizontal. La línea vertical, ¿verdad?, del simulador. Entonces, en este caso, vemos que nos da, aquí está como un poquito torcida. Bien, entonces, en este caso, vemos que la altura corresponde a 11.41. 11.41 metros, nuestro segundo valor de altura. Entonces, reiniciamos nuevamente. Hacemos el tercer lanzamiento. Vamos a ver, acá igual el tiempo va a seguir registrando 1.53 segundos, ya que lo estamos midiendo directamente con este simulador. Voy a reiniciar acá la cinta, voy a tomarla desde aquí para ahora medir el tercer valor de altura. Tratar de ponerla que se vea un poquito derecha. Entonces medimos desde el nivel donde se lanza el objeto, vamos a bajar hasta este punto, que corresponde hasta donde llegó, ¿verdad?, el objeto. Entonces vamos a tratar de alinearlo un poquito más. En este caso, entonces la altura nos dio 11.49 metros. Tercer valor de altura.
Reiniciamos nuevamente, vamos a hacer el cuarto disparo. Nuestro tiempo, ¿verdad? Nos sigue dando 1.53 segundos. 1.53 segundos. Vamos a nuevamente reiniciar para hacer la medición distinta, ¿verdad? De este lanzamiento de la altura. Vamos a posicionar, tratar de que se mantenga un poquito como derecha, ¿verdad? Alineada, acá con la línea vertical. Entonces vemos que acá, desde la salida hasta el punto donde llegó la pelotita, corresponde a una altura de 11.45. Aquí se me movió un poquito. La podemos confirmarlo nuevamente, que aquí alineando nuestra altura con el simulación nos da 11.45 metros, nuestro cuarto valor. Entonces ya finalmente hacemos un quinto disparo. Confirmamos nuevamente que el tiempo nos va a seguir dando 1.53 segundos, nuestro quinto valor, pero aquí vamos a medir desde cero la altura. Entonces, alineando acá nuestra cinta, a tratar de que se vea lo más derecha posible. Entonces, acá vemos que desde el nivel de la pelotita hasta nuestro punto máximo nos da una medida de 11.45 metros también, el valor de nuestra quinta altura. Bien, entonces ponemos acá los 5 valores obtenidos de la altura en cada paso para que los estudiantes procedan a confirmar los valores. Entonces pausamos el video un momentito. Bien, entonces una vez que hayan completado ya la tabla 2 correspondiente a este experimento, a esta parte del experimento, entonces vamos ahora a buscar los promedios de esta altura y el promedio del tiempo. Pausamos para que los estudiantes procedan y luego socialicen sus resultados. Bien, entonces vamos a confirmarles el valor. En este caso, el promedio de la magnitud del desplazamiento o altura fue de 11.45 metros. Recordar que acá estamos utilizando el Sistema Internacional de Medidas, por lo que la unidad en lugar de centímetros que dice la tabla es de metros que le estamos utilizando. Entonces el tiempo, como fue igual en los 5 casos, pues el promedio va a ser el mismo tiempo de 1.53 segundos. De igual manera, como básicamente consistió en un solo registro o medida de este tiempo, pues tomamos en cuenta el error probabilístico que consiste en la incertidumbre del instrumento utilizado, que en el caso del simulador es de 0.01 segundo. Sin embargo, a partir de los 5 valores, de las 5 medidas de la altura, entonces van a proceder a calcular el error absoluto de esta altura. Entonces, vamos a pausar un momentito para que los estudiantes realicen el procedimiento y luego socialicen el resultado. Bien, entonces confirmamos que nos da un valor de 0.02, expresado con 2 decimales, igual que las medidas y el promedio. Entonces, ahora vamos a proceder a buscar el error relativo porcentual. Recordar que antes de buscarlo, hay que buscar el error primero relativo, dividiendo cada error absoluto entre el promedio de las medidas y luego multiplicarlo por 100. Bien, entonces confirmamos que el error relativo porcentual para la altura es de 0.2% y del tiempo 0.6%. En este caso, como primero, tuvimos que dividir dos medidas. Acá la que menor cifra significativa tenía era esta, que tenía una sola cifra significativa, por lo que el resultado también lo expresamos con una sola cifra significativa, al igual que en este otro caso. Entonces, ahora vamos a pasar, ya sabiendo los errores de estas medidas directas, vamos a hacer el cálculo de la medida indirecta de la aceleración de la gravedad. Primero, tomamos en cuenta que, aunque en el procedimiento hicimos las mediciones de la altura y del tiempo de subida, esto es porque, de igual manera,
al subir como al bajar iba a tener la misma magnitud del desplazamiento y también el tiempo de subida era el mismo tiempo de bajada. Sin embargo, aunque en el cañón cada vez el objeto salía con una velocidad inicial, cuando llegó a la altura máxima, ahí ya la velocidad en Y se hace cero, por eso ya no sigue, ¿verdad?, subiendo. Entonces, cuando comienza ya la bajada, pues entonces salió desde una velocidad cero, por lo que la velocidad inicial al bajar corresponde a cero. Entonces, como la caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que es en una dimensión en el eje vertical y con aceleración constante, pues podemos utilizar esta fórmula para ese movimiento, que es que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Entonces, como ya sabemos que parte desde una velocidad inicial cero, pues este término aquí se nos cancela. Entonces acá tenemos que el cambio de posición, ¿verdad?, es igual al desplazamiento, en este caso en Y. Y también tenemos que entonces al eliminar este término va a ser igual a un medio. Pero la aceleración ya sabemos que al aire libre o en caída libre su aceleración es la de la gravedad. Entonces lo ponemos por el tiempo al cuadrado. Tenemos que tomar en cuenta que esto es una ecuación vectorial y por lo tanto tenemos que considerar, ¿verdad?, cuál es la dirección de los vectores involucrados. Por ejemplo, en este caso, como está cayendo, su desplazamiento del talle es negativo y también la aceleración corresponde a un signo negativo, por lo que tenemos que ambos lados de la ecuación son negativos. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por menos 1, tenemos que el desplazamiento es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, despejando, ya nos queda que la gravedad va a consistir en 2 veces ese desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir aquí los valores obtenidos en esta ecuación para ver cuánto nos da nuestra aceleración de la gravedad calculada. Pausamos para que luego de hacer el procedimiento socialicemos el resultado. Bien, entonces tenemos que nos queda un valor de 9.78. En este caso lo hemos expresado con 3 cifras significativas porque aquí las medidas involucradas eran desplazamiento y tiempo y la medida que menor cifras significativas tenía era el tiempo, que tenía 3. Entonces el resultado también los hemos expresado con 3 cifras significativas. Entonces ahora vamos a buscar el error porcentual de esta medida. De igual manera, acá el 2 es una constante, no lo tomamos en cuenta para esta relación, por lo que el error relativo corresponderá a el error relativo del desplazamiento más 2 veces el error relativo del tiempo. De igual manera, como del error relativo al error relativo porcentual hay que multiplicar por 100, pues de igual manera la misma relación para el error relativo será para el error relativo porcentual, por lo que el error relativo porcentual de la gravedad va a ser igual al error relativo porcentual del desplazamiento más 2 veces el error relativo porcentual del tiempo. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Resulta ser un valor entonces de 1.4%. Entonces, como ya anteriormente habíamos explicado, el error absoluto de la gravedad lo podemos obtener directamente multiplicando la gravedad promedio por el error relativo porcentual de la gravedad entre 100. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el error absoluto. Confirmamos que nos da un valor de 0.14. Entonces ya con los errores de esta medida indirecta podemos expresar la aceleración gravedad con su margen de seguridad, que es la medida 9.78 más o menos su error absoluto, que es 0.14. De igual manera su tolerancia, que será la medida 9.78, entre paréntesis, más o menos el error relativo porcentual, que es 1.4. Entonces, analizando nuestro resultado de la gravedad 9.78 con una incertidumbre de 0.14, vemos que la podemos comparar con el valor de la aceleración de la gravedad aproximada a nivel del mar, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por lo que de acuerdo a nuestra incertidumbre está, ¿verdad?, dentro del rango establecido. Por lo que de esta manera hemos confirmado que a partir de un movimiento de caída libre podemos determinar la aceleración de la gravedad. Ahora vamos a pasar a explicar la asignación de este experimento. Primero, recordar que deben llenar tanto el control inicial como el control final del manual en este experimento, que corresponde al 12. Y ahora vamos a ver un experimento casero que van a hacer analizando los conceptos aprendidos hoy. De práctica de la tarea consiste en un experimento casero en donde cada estudiante va a hacer su propio péndulo simple, utilizando los siguientes materiales:
Va a utilizar una cuerda, hilo o soga fina, pero debe ser inextensible para que pueda ser un péndulo simple. Es decir, no puede cambiar la longitud cuando se le aplique una fuerza o cuando se coloque la masa, ¿verdad? No puede cambiar la longitud de esa soga o cuerda que seleccionó. O sea, no pueden utilizar ni una gomita ni un resorte, sino que sea una cuerda inextensible. Te van a utilizar una piedra pequeña, lo puedes sustituir también por una esfera pequeña. Entonces, también utilizarán el cronómetro de su celular y un transportador. Aquí se le indicó el procedimiento, va a armar su péndulo simple con esos materiales y lo va a poner a oscilar de forma armónica, ¿verdad? Asegurándose que la piedra atada tenga un ángulo menor a 15 grados, medido desde el eje vertical con la cuerda, y entonces también verificando que oscila libremente en el aire, sin que toque con nada a su alrededor. Entonces, con el cronómetro del celular van a registrar 10 oscilaciones y lo van a anotar en la tabla 1, haciéndolo 3 veces en total. Entonces, una vez que tengan acá ya el tiempo total en el que hace 10 oscilaciones en estos 3 casos, pues buscan el promedio y a partir de ese promedio van a buscar el periodo de ese péndulo. Van a medir la longitud de su péndulo, recordando que la longitud se mide desde donde está atado su péndulo hasta el centro, en este caso de su piedrecita o de la esfera que seleccionó. Entonces, con esos valores y esta relación que ya vimos anteriormente en la primera parte del procedimiento de esta práctica, van a determinar cuál sería la aceleración de la gravedad calculada. Cualquier cosa, tienen acá la ecuación de la cual, ¿verdad?, la pueden despejar. Entonces, con esos valores van a analizar si tiene sentido, tomando como referencia que a la altura del mar hay una magnitud de la aceleración de la gravedad correspondiente a 9.8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Con ese valor, tomándolo como real, van a buscar el error relativo porcentual de la medida con este experimento casero. Entonces ya aquí analizarían si le da menor a 1, siendo una medida satisfactoria, de 1 a 2 sería aceptable, de 2 a 10% no satisfactoria y mayor a 10% no aceptable. Pero en todo caso van a analizar de acuerdo al resultado y a la calidad de su medida si realmente el péndulo simple tuvo un comportamiento como tal y por lo tanto la aceleración de la gravedad sería la obtenida mediante esta relación.